Bueno, en este momento pues vamos a orar un segundito antes de comenzar el servicio y pues ya hemos comenzado, pero antes de entrarle de lleno a la palabra de Dios, a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé dirección en esta tarde como siempre lo hacemos. Vamos a orar. Padre Celestial, qué privilegio es poder estar en tu casa en esta tarde, qué privilegio es el poder cantarte, qué privilegio es el poder servirte y ahora qué privilegio, Señor, es el poder escuchar tu palabra. Padre Celestial, lo que pedimos en este momento es la llenura de tu Santo Espíritu para que no haya nada en este momento que vaya a causar que no podamos escuchar tu palabra. Deseamos escuchar tu palabra, Señor, no solamente para escucharla, sino también para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, tus hijos, Padre Santo, salvos por tu gracia. Aquí estamos, tus hijos, Padre Celestial. Hijos imperfectos, Señor. Hijos que tropiezan frecuentemente, hijos que pecan contra ti, suplicando en este momento misericordia de lo alto, Padre Celestial, para que tú nos ayudes en el día de hoy a ser transformados por tu palabra. Esta es tu iglesia, Señor. Por eso te la entregamos a ti en este momento. Haz con nosotros lo que tú quieras, Padre Celestial. Nuestro deseo es ser santo como tú eres santo, y nuestro deseo es ser como Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos. Esta es la última parte de la serie titulada Caminando Sabiamente. Esta es la parte número 3. Pues nada, vamos a ver qué es lo que el Padre Celestial nos tiene que decir en el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 18, la palabra de Dios dice así. Esta es la porción bíblica que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. La semana pasada, mis queridos hermanos, habíamos dicho que nosotros como creyentes estamos viviendo en tiempos muy oscuros, en una cultura extremadamente anticristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Estamos viviendo una cultura donde la mayor parte de la sociedad está haciendo lo que es correcto delante de sus propios ojos. En vez de escuchar lo que dice Dios, en vez de someterse a la Sagrada Escritura, nuestra cultura se está dejando llevar por su pensamiento, por su corazón, no la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo en una cultura reprobada, donde la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, la mentira, las contiendas, la inmoralidad sexual, los engaños y aquellas personas que aborrecen a Dios son celebradas. Y como resultado de todas estas cosas malas que nos rodean, hoy más que nunca necesitamos, hermanos, la luz de la palabra de Dios que nos guíe y que nos dé dirección en este mundo oscuro y perverso. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la luz de Dios que nos alumbre, que nos encamine para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Nuestro deseo es caminar como personas sabias en este mundo, no como personas necias. Hoy más que nunca, como acabo de decir, necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos caminar como sabios. La última vez que nos reunimos, habíamos dicho que si vamos a caminar sabiamente en este mundo oscuro y perverso, necesitamos primeramente, ve ahí en su bosquejo el punto número 1, tener cuidado cómo caminamos. Tenemos que tener cuidado cómo caminamos. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, tenemos que tener cuidado como caminamos en este mundo, porque las minas conocidas como la codicia, las minas conocidas como la avaricia, la lujuria, la idolatría, la inmoralidad sexual y muchas otras cosas nos están rodeando constantemente con el deseo de destruirnos, con el deseo de hacernos daño, con el deseo de que tropecemos para darle un ojo negro a nuestro Salvador Jesucristo.
Mientras estemos en este mundo, amados, tenemos que caminar como soldados, como un soldado, como los soldados caminarían a través de un campo minado. Tenemos que caminar, mis queridos hermanos, mientras estemos en este lado de la eternidad, con ojos abiertos, con mucho cuidado y con mucha precisión. La semana pasada también dijimos que si vamos a caminar sabiamente en este mundo oscuro y en este mundo perverso, debemos tener cuidado como caminamos porque la vida es corta. La vida es corta. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que tener precisión, amén. Tenemos que tener cuidado como caminamos en este mundo oscuro y perverso. Y tenemos que caminar no como necios, sino como sabios, personas que conocen la palabra de Dios. Ustedes bien saben que lo que nos convierte a nosotros en personas sabias es la palabra de Dios. Pueden decir amén. Y no solamente es la palabra de Dios, pero es el hecho que tú y yo conocemos la palabra de Dios y que tú y yo ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nos convierte a nosotros en personas sabias delante de los ojos de Dios. En el versículo 16 dice así: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Habíamos dicho que la palabra aprovechando también se puede traducir a redimir. Tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo que el Señor nos ha dado en el día de hoy. El tiempo es kairos, ¿se acuerdan? Tenemos que aprovechar kairos en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento que kairos nos pase por el lado va a ser muy tarde. We cannot get him back. We have to take the opportunity. We must grab him by the hair when he's in front of us and do the most that we can with the time that God has given to us. We need to redeem the time. We need to take advantage of the time that God has given to us because time is precious. Hemos dicho, hermanos, que hay que caminar sabiamente en este mundo porque los días son malos. También dijimos que las personas que caminan sabiamente son las personas que aprovechan y redimen bien el tiempo. Ese es el mandato que el apóstol Pablo nos da a nosotros. Si estamos en Cristo, amén, si hemos sido salvos, amén, no podemos malgastar nuestro tiempo. Tú y yo tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de mí. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? En el día de hoy vamos a hablar exactamente de eso. Ahí está la voluntad secreta de Dios y está la voluntad revelada de Dios. Y hermano, te quiero decir en este momento, tú y yo, si vamos verdaderamente a redimir el tiempo, tenemos que enfocar nuestro tiempo y energía no en la voluntad secreta de Dios, sino en la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios está en la palabra de Dios. Hermanos, las personas que redimen bien el tiempo, como dijimos la semana pasada, son personas que reconocen que el tiempo para vivir para Cristo es hoy. ¿Cuándo pueden decir amén? Las personas que redimen bien el tiempo son las personas que reconocen que el tiempo para obedecer a Dios y su palabra es hoy. El tiempo para crecer en fe es hoy. El tiempo para mortificar la carne. ¿Cuántos quieren mortificar la carne? Queremos mortificar la carne porque Dios odia el pecado. Es hoy es el día para mortificar la carne. La persona que redime bien el tiempo reconoce que hoy es el día para perdonar a otros. Hoy es el día para amar a otras personas. Hermano, hoy es el día, hermana, hoy es el día para compartir las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo con nuestras amistades, con nuestros familiares, porque el mañana no es garantizado. Bendito sea su santo nombre. También habíamos dicho la semana pasada que nosotros tenemos que redimir el tiempo porque nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido comprados, amén. Hemos sido rescatados. We have been set free by the blood of the Lamb. We have been redeemed by the blood of the Lamb. I am no longer a prisoner to sin. I have been set free through Jesus Christ's death on the cross. And if you believe that, si tú crees eso significa que nosotros vamos a utilizar nuestras vidas para la gloria de Dios. Señor, tú me rescataste, Señor, tú me redimiste, no para que yo viviese mi vida como a mí me da la gana,
Señor, tú me rescataste y tú me redimiste para yo entregarte mi vida a ti. Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí están mis ojos, aquí están mis labios, aquí están mis manos, Señor. Haz lo que quiera conmigo, because I know that at the end of the day, I will have to give an account to you, King Jesus, of what I have done with the time allotted to me. ¿Ustedes creen eso? Ahí está do we believe that? Si verdaderamente creemos eso, vamos a poner en práctica lo que vamos a aprender en el día de hoy. Porque si estamos aquí en la tierra no para vivir como acabo de decir, no para vivir como a mí me da la gana. Estamos aquí en la tierra para vivir como es que Dios quiere que nosotros vivamos. Si verdaderamente queremos caminar como sabios, porque aquí está la cosa, aquí está la exhortación de Pablo, que caminemos no como necios. Las personas necias son las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, que no han sido salvas. Pero aquí, esta es una iglesia y esa es mi esperanza, llena de personas que conocen a Jesucristo. Personas que tienen el Espíritu Santo, personas que en el día de hoy pueden ver las cosas espirituales de Dios y no solamente las pueden ver, pero que creemos en ellas y amamos lo que dice la palabra de Dios y tenemos un deseo de ponerlo en práctica. Amén. De eso se trata, mis queridos hermanos. Y si queremos verdaderamente hacer eso, tenemos que conocer la voluntad de Dios revelada. Porque mira que hay mucha revelación. No estoy hablando de los sueños. No estoy hablando de la cosa que tú crees que dice ahí en el piso, que eso no dice nada. Estoy hablando de la palabra de Dios. En el día de hoy, como dije, vamos a terminar la serie mirando el punto número 3 en su bosquejo. Si vamos a caminar sabiamente en este mundo oscuro y perverso, debemos tener cuidado como caminamos, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuántos de ustedes les interesa ese tema del plan de Dios para mi vida? Ustedes saben que la mayor parte de las personas lo que les interesa cuando hablamos acerca del plan de Dios para mi vida es el plan secreto de Dios para tu vida. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Amén. Dígame, ustedes que en el día de hoy están casados, ¿cuántos de ustedes en algún momento dado pasaron mucho tiempo pensando en, Señor, revélame, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Amén. Dígame. Y si no hicieron eso, shame on you, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor dirección. Señor, revélame, enséñame quién es la persona. O cuál va a ser mi carrera. Oramos por nuestros hijos, Señor. Oro por la carrera de mis hijos. We don't know what it's going to be. Hermanos, no sabemos si nuestros hijos van a llegar hasta el mañana. Cuando hablamos acerca del plan de Dios, y this is my desire, el deseo mío en este día. Vamos a enfocarnos no en las cosas secretas de Dios. Vamos a enfocar como iglesia, ¿verdad? Si queremos ser una iglesia pura, amén. Si queremos ser una iglesia saludable, amén. Si queremos ser cristianos santificados, si verdaderamente queremos participar en la santificación y queremos crecer y queremos ser semejante a Cristo, no debemos enfocar toda nuestra energía. Yo oro por esos el esposo, los esposos de mis hijas. Yo no sé quién son, yo no sé dónde están, but I'm here to tell you, I'm not going to spend weeks and months praying over that. I'm going to pray about the things that God has told me to pray about. I'm going to pray for the holiness of my children. I'm gonna spend mucho tiempo orando por la salvación de mis hijos, porque eso sí ha sido revelado en la Escritura para mí. I know God wants that. Amen. So, miremos aquí, Efesios capítulo 5. Comenzamos una vez más en el versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios,
como personas inconversas, sino como sabios. Las personas sabias, como dije, son personas que conocen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dígame. Versículo 17, por tanto, no seáis que insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Ahí está la cosa. Yo no quiero ser una persona insensata, yo quiero ser una persona sabia, y para que yo sea una persona sabia, yo tengo que entender, yo tengo que reconocer cuál es la voluntad de Dios revelada, porque en este contexto, cuando dice aquí la voluntad del Señor, no está hablando de la voluntad del Señor secreta, está hablando de la voluntad del Señor revelada. Amén. Ahora, como dije anteriormente, las personas que caminan con sabiduría y aprovechan bien el tiempo son las personas que entienden claramente cuál es la voluntad de Dios. En este momento, si tiene su bosquejo, por favor, subraye la palabra insensatos. Insensatos. La palabra insensato se traduce en el griego a afrón. Afrón. Y la palabra afrón literalmente significa esto: falta de sentido. La persona aquí cuando dice no seáis insensatos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no seas una persona sin sentido, no seas una persona sin comprensión, no seas una persona sin razón, no seas una persona tonta, no seas una persona, esto es lo que la palabra dice en el griego, estúpida. Eso yo no lo añadí. Eso es como la palabra se traduce. Wow. Y yo no quiero ser una persona tonta, yo no quiero ser una persona sin conocimiento, sin comprensión, sin sentido, sin razón, y tampoco quiero ser una persona estúpida. Yo quiero, y no solamente yo, pero Dios quiere para nosotros que seamos ¿qué? Sabios. La palabra afrón describe una persona que no usa la razón, que no usa el sentido común, especialmente en los asuntos prácticos de la vida. Escuche, por favor. En el versículo que estamos estudiando, esa palabra insensato describe a la persona que no conoce la voluntad de Dios. Now, dígame si estás en Cristo. Ustedes saben que todos ustedes que acabaron de decir amén, ya tienen adentro de ustedes todo lo que necesitan para poder comprender y saber cuál es la voluntad revelada de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos lo que es necesario para caminar sabiamente. This is the question we have to ask ourselves throughout the sermon. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer durante el sermón. Si nosotros tenemos adentro de nosotros lo necesario para poder ser sabios y caminar sabiamente, ¿por qué tropezamos tanto? Just write that question down. Esa pregunta es una buena pregunta de examinación. ¿Y por qué tropiezo tanto? ¿Y por qué tropiezo tanto? ¿Y por qué hago la misma cosa siempre? Cosas que no le agradan a ese. ¿Qué es lo que me pasa a mí? We'll get to that later on. Jesucristo en su palabra, o mejor dicho, Jesucristo usó esta palabra afrón en la parábola del rico insensato. Si tiene su Biblia, por favor, o en su bosquejo, Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21. En esta parábola vemos que el hombre rico tuvo una gran cosecha. Ustedes conocen esta parábola. El hombre rico no tenía espacio en su granero y lo que hizo fue que construyó un granero más grande. ¿Para qué? Para poner todas las cosas que él tenía. ¿Ustedes conocen la parábola? Dígame. Ustedes conocen, amén. Y en Lucas capítulo 12, versículo del 19 al 21, esto fue lo que Jesucristo dijo. Él dice así: y diré a mi alma, mejor dicho, esto fue lo que el hombre se está diciendo a mí mismo. El hombre rico, el hombre que tiene muchos recursos, que tuvo que construir muchas casas y muchos edificios para acumular todas sus riquezas y toda su cosecha, ¿verdad? Dice así: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. ¿Eso es necio o no? Sí, porque al decir eso, él está pensando que va a vivir muchos años. Pero la persona sabia, amén, la persona que tiene el entendimiento de Dios, la persona que reconoce y entiende la voluntad revelada de Dios, sabe que nosotros no podemos hablar de esa manera. La persona que conoce la voluntad revelada de Dios entiende que si yo voy a decir algo de esa manera, lo digo de esta manera. Si es la voluntad de Dios, amén, porque mi vida le pertenece a Dios. Los latidos míos están en la mano poderosa de Dios y en cualquier momento el Señor puede decir ya.
Pero este hombre dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. La necedad. Pero aquí vemos que lo que Jesucristo le dice, pero Dios le dijo, necio. Esa palabra necio ahí en la parábola es afrón. Necio, en esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace que para sí mismo que tesoros y no es rico para con Dios. Escucha, hermano, este hombre rico, y by the way, uno puede ser rico y ser sabio. Dígame, ¿verdad que sí? Una vez más, uno puede ser rico y sabio. Pero en esta historia lo que vemos es un hombre rico necio, y lo que hace que este hombre rico sea necio fue esto. Escuche, este hombre no se preparó para la eternidad. Esa es la razón por la cual en esta parábola este hombre rico era necio, porque estaba enfocado, recuerda la semana pasada, la soga, estaba enfocado solamente en el área negra. Para él toda la vida era el área, el pedacito ese negro, en vez de pensar en lo que iba a devenir. Una vez más, esa palabra afrón significa una persona sin entendimiento, una persona tonta. Continuamos con la exposición, todo el mundo. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18, por tanto no seáis insensatos, sino comprendiendo, subraya la palabra comprendiendo en este momento, por favor. Comprendiendo. Ahora, la palabra comprendiendo en el griego se traduce a suniemi, ¿ok? Y esa palabra suniemi significa juntar, aceptar o exhibir una comprensión rápida. Estamos hablando acerca de la palabra comprendiendo. En el griego se traduce a suniemi, que significa juntar, aceptar, exhibir una comprensión rápida. Esa palabra suniemi nos da la idea de juntar juntar cosas que están separadas. ¿Ok? Una pregunta. Nosotros, ustedes, tú y yo, nosotros conocemos perfectamente la voluntad de Dios revelada. Perfectamente. No. Nosotros poco a poco, mientras vamos creciendo en Cristo, mientras participamos en el proceso de la santificación, vamos conectando, ¿verdad? Si la voluntad revelada de Dios fuera un rompecabezas, lo que sucede a través de nuestra santificación es que mientras vamos creciendo en Cristo, las piezas del rompecabezas se van juntando. Y mientras más esas piezas de rompecabezas se van juntando, más tú y yo vamos a reconocer y saber cuál es la voluntad revelada de Dios. ¿Me entienden? Ok, esa palabra suniemi nos da la idea de juntar piezas de un rompecabezas para ver la imagen claramente. Eso es lo que esa palabra significa. Cuando vemos esa palabra aquí, comprendiendo bien cuál es la voluntad de Dios, lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: mira, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si vamos a caminar sabiamente, si vamos a hacer la voluntad de Dios aquí en esta vida, tenemos que ver ese rompecabezas claramente. Y la única manera que vamos a poder lograr eso es a través de la verdad y la voluntad revelada de Dios. No sé si entienden, pero si entienden, dígame. Amén. Ahora, la frase sino comprendiendo es un imperativo presente, escuche por favor, muy importante, que significa que debe ser una prioridad para todo el creyente el conocer y obedecer la voluntad del Señor en todo momento y en cada área de nuestras vidas. Eso debe ser una prioridad. Y te pregunto en este momento, ¿será eso una prioridad para ti, el conocer la voluntad revelada de Dios? Si dices que sí, pues vas a pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde conocemos, ahí es donde encontramos la verdad revelada de Dios. Guys, sometimes when I'm preparing my sermon, it feels, and I choose, yo cojo estos textos, I just ask God, entre mi devocional y cosas así, God gives me, predica esto, predica lo otro. Pero no sé si se dan cuenta,
it seems like I'm always talking about la importancia de la palabra de Dios. Like for me, when I'm preaching, estoy escribiendo el bosquejo y el mensaje, and I'm going through the notes, and I'm like, man, it sounds like I preached this the other day. It sounds like I preached this the other day. It sounds like I preached this and the thing is this, the Word of God is important, it's paramount. Nosotros no podemos echar hacia adelante sin la palabra de Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios sin la palabra de Dios. Nosotros no podemos crecer, no podemos ser santificados sin la palabra de Dios. No podemos agradar a Dios sin la palabra de Dios. This is why we have to love the Word of God. Y por eso es que hay tanto ataque contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios, escuche por favor, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es verdad absoluta. Verdad absoluta. No hay nada, yo no necesito nada más. I don't need the Apocrypha. I don't need to read that. I don't need to spend my time reading other things. If you don't have a lot of time to read, and if you don't have a lot of time to spend it reading the Bible. Amen? If you don't have a lot of time to read, and if you don't have a lot of time to focus on learning, you know what? Don't read John Piper's books. Don't read John MacArthur if you don't have a lot of time. You see? Don't worry about what MacArthur says. Don't worry about what R.C. Sproul says. Don't worry about what all these theologians say. Worry about what God says. Spend your time reading God's word. Si no tienes mucho tiempo. Ahora, if you have a lot of time, ask me what you should read. Voy a hablar de eso hoy. Nosotros los pastores tienen un propósito adentro de la iglesia. Yo sé que hoy en día all you have to do is turn on the computer or mirar el celular, go to YouTube y preguntarle, because ahí todo pastor tiene las preguntas y las contestaciones. But it's our job to take care of this flock. Y han habido muchos pastores, y ustedes saben bien, que han comenzado bien y poco a poco se van desviando. Y estoy casi seguro que la mayor parte de ustedes no pasan mucho tiempo averiguando qué es lo que está sucediendo allá, en el mundo de los pastores, en el mundo religioso, so to speak. Pero nosotros sí. And we might have information that you may not have. And we may know things that you don't know. And it's our job, es nuestro trabajo, cuidar del rebaño. So pregúntanos, ask us. We're here for that reason, ¿verdad? Amén. Ahora, para poder lograr, mejor dicho, si verdaderamente queremos conocer y obedecer la palabra o la voluntad de Dios, necesitamos conocer la voluntad revelada de Dios. Ahora, en este momento, quiero compartir con ustedes dos aspectos de la voluntad de Dios. Mira ahí en su bosquejo, por favor. Dos aspectos de la voluntad de Dios. Primeramente, la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda afuera de la voluntad soberana de Dios. La voluntad secreta de Dios, escuche por favor, se basa en el hecho de que como Dios es soberano, su voluntad no puede ser y nunca será frustrada, y como resultado no ocurre nada que sea más allá de su control. La voluntad secreta es conocida solo por Dios. Escriba eso por algún lugar. If you don't remember that, just remember that. Que la voluntad secreta es conocida solamente por Dios y no por el hombre. Ahora es posible que algunos de ustedes piensen, por eso no es justo, that's not fair, ¿verdad? Well, if you have a problem with that, take a look at what Isaías 46, del 9 al 10 nos tiene que decir. Todo el mundo ahí, Isaías 46, versículo del 9 al 10, dice así: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy ¿quién? Yo soy Dios
¿Y qué? Y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Ahora subraye el versículo 10. Todo el mundo subraye ese versículo. Escucha lo que dice. Dios dice, yo anuncio por venir desde el principio. Antes de que las cosas sucedan, ya yo las he mencionado. Ya yo sé lo que va a pasar. Y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mis planes se realizarán y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios, mi querido hermano, es un Dios soberano. Deuteronomio capítulo 29, escucha esto. Subraya todo este versículo. Dice así, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. It can't be any plainer than that. It's so clear. Amen. Que las cosas secretas les pertenecen a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero las reveladas, levántela. Si tiene la Biblia, levántela. Pero las reveladas, ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está el propósito. Amén. El Señor nos ha dado la Sagrada Escritura, not so that we can put it on our table, so that it looks good. Not as a cup holder. Amen. The Bible is not meant to be put on the dashboards of our cars. The Bible is not meant to collect dust in our houses. The Bible is meant for us to read it, for us to memorize it, for us to study it, and for us to apply it. La voluntad secreta de Dios muchas veces es oculta para nosotros hasta que después suceda. Un buen ejemplo de eso, de la voluntad secreta, mi hermano, es la vida de David, o mejor dicho, la vida de José. Ustedes conocen la historia de José, las cosas que pasaron en la vida de José. When he was sold into slavery, when he ended up in Potiphar's house, when he ended up in jail. Cuando cosas así suceden, uno se queda como arrascándose la cabeza, like, what's going on here? Like, God, what are you trying to show me? ¿Qué estás tratando de enseñarme, Padre Celestial? Pero muchas veces el Señor no nos da la respuesta hasta más tarde. How many of you guys can say amen to that? Que han experimentado eso, que cosas pasan en la vida y son secretas, no entiende el por qué esto está sucediendo. Estamos caminando bien con el Señor. Por lo menos pienso que estoy bien con Dios, mi corazón está bien con Dios y de momento viene esta tragedia o esta tribulación and we don't understand, no sabemos qué es lo que está pasando, pero sabemos esto, que Dios está presente, amén, y que Dios es nuestro Padre, amén, y que Dios desea cosas buenas para nosotros. Él quiere ayudarnos a crecer, Él quiere santificarnos, ¿verdad que sí? And we understand that, reconocemos eso, porque reconocemos la voluntad revelada de Dios. Por eso es que en momentos oscuros, cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo, yo puedo tener paz en mi corazón. Pero la razón por la cual yo puedo tener paz en mi corazón es porque yo entiendo la voluntad revelada de Dios. Si no me entiendes esto, cuando las cosas están sucediendo en mi vida, cuando las cosas no tienen mucho sentido, una vez más, cuando pienso yo que mi vida está bien con Dios, que mi corazón está bien con Dios, que estoy caminando bien con Dios y de repente, ¡boom! ¿Cómo es posible que yo pueda tener gozo? Cuando yo no entiendo lo que está pasando, yo puedo tener gozo cuando yo no entiendo lo que está pasando. Yo puedo tener gozo cuando la voluntad de Dios es secreta para mí, porque conocemos Romanos 8:28. Amén. Pregunta, ¿dónde está Romanos 8:28? ¿Dónde conseguimos Romanos 8:28? Romanos 8:28 no está en Walmart. Romanos 8:28 no está en Amazon Prime. Romanos 8:28 no está en la playa. Romanos 8:28 no está en la botella de licor, en las drogas, en el sexo. No, Romanos 8:28 está en la palabra revelada de Dios. So, cuando la vida no tiene mucho sentido, cuando yo no entiendo lo que está pasando, cuando yo no puedo conectar los puntos, estoy, wow,
lo que yo hago es, yo corro a Romanos 8:28 y leo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, subraya, aman a Dios, porque esto es importante, this is a promise with a condition, there's a condition here. Y sabemos que los que aman a Dios, we have to love God first, todas las cosas le ayudan a bien. Y como dice el pastor Edwin, todas las cosas son todas las cosas, incluyendo la voluntad revelada y la voluntad que secreta. Yo no entiendo, pero Dios está bregando. Dios está trabajando. La obra de Dios se va a revelar eventualmente, si no aquí, en el mundo que viene, que va a venir. Eventualmente. Ahora veamos, punto B, la voluntad revelada de Dios. Ahora hay tres cosas que necesitamos entender de la voluntad revelada de Dios. Primeramente, esto no está en su bosquejo ni en el PowerPoint, pero si quieres escribirlo por ahí, lo puedes escribir. Estas son tres cosas que necesitamos entender de la voluntad revelada de Dios. Primeramente, la voluntad revelada de Dios se trata de lo que Dios desea que el cristiano haga. Muy importante. Cuando hablamos acerca de la voluntad revelada de Dios, lo que estamos diciendo es que el cristiano, que Dios quiere, ¿verdad? O desea que el cristiano haga lo que Él dice, en otras palabras. La segunda cosa es que la voluntad revelada de Dios se refiere a los mandamientos que Dios nos ha dado en la Biblia. Primeramente, la voluntad revelada de Dios se trata de lo que Dios desea que el cristiano haga. Número 2, la voluntad revelada de Dios se refiere a los mandamientos que Dios nos ha dado en la Biblia. Y número 3, si como cristianos decidimos no cumplir con la voluntad revelada de Dios, entonces tenemos que prepararnos, amén, para sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Es muy importante, porque ya ha sido revelada. Lo que Dios quiere de nosotros ya ha sido revelado. El trabajo de nosotros es que aprender lo que Dios ha dicho y ponerlo en práctica. La persona que aprende de la Biblia y la persona que pone en práctica lo que la Biblia dice será semejante a una persona sabia. Y lo que el apóstol Pablo nos está comunicando en estos versículos es que en este mundo oscuro, en este mundo malo, perverso, que el deseo de Dios o el mandato es que no caminemos como necios, sino caminemos como sabios. Ahora, si vamos a caminar sabiamente y si vamos a redimir el tiempo, necesitamos enfocarnos no en la voluntad secreta de Dios, como hemos dicho ya, sino en la voluntad revelada de Dios. Escuchen, hermanos. Si verdaderamente queremos aprender la voluntad revelada de Dios, debemos primeramente leer, estudiar, amar y obedecer la palabra de Dios. Debemos leer, estudiar, amar y obedecer la palabra de Dios. Como dije anteriormente, la Biblia es la fuente principal que determina la voluntad revelada de Dios. Una vez más, la Biblia es la fuente principal que nos revela a nosotros la voluntad revelada de Dios. Escuchen, mis queridos hermanos y hermanas, muy importante, mientras más conozcamos la palabra de Dios, levante la mano si tú tienes un deseo verdadero de conocer la palabra de Dios. Esto es lo que dice, porque siempre voy a recibir un amén si digo eso. Adentro de la iglesia. Amén. Say amen now. Amén. Claro que sí. No, en ningún momento. No, I don't care what pastor you are and what church you belong to. If you say what I just said, everyone's always going to say amen. Pero la cosa es esto. We just don't want to say amen. Yo quiero que ese amén sea algo verdadero en mi vida. I want it to be real. I don't want to be a faker, man. I don't want to be a hypocrite, man. Because God knows my heart. And at the end of the day, escuche por favor, podemos decir amén todo lo que nos dé la gana. Pero eventualmente la luz siempre, la verdad siempre saldrá a la luz. ¿Por qué? Escuche, porque las decisiones que yo tomo siempre van a tener consecuencias. No matter what. O buenas consecuencias o malas consecuencias. Escuche, mientras más conozcamos la palabra de Dios,
menos confusa va a ser la voluntad de Dios. Escribe eso por algún lugar. Mientras más yo conozca la palabra de Dios, menos confusa va a ser la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir mi vida en confusión. Nadie quiere vivir su vida en confusión. Yo quiero tener claridad. Yo quiero tener dirección. Yo no quiero estar perdido. Y como creyentes, qué tristeza, ¿verdad que sí? Si somos hijos e hijas de Dios, qué tristeza nos debe dar a nosotros cuando no sabemos qué hacer bíblicamente. Cuando se presenta una situación y no sabemos cómo actuar. No sabemos qué hacer. No sabemos qué decir. Hermanos, sabemos que en la palabra de Dios están las respuestas que estamos buscando. Pero no vamos a saber qué hacer si no conocemos la palabra de Dios. La persona que entiende la voluntad de Dios es la persona que sabe caminar sabiamente en este mundo oscuro y perverso. La persona que menos lucha con la voluntad de Dios es la persona que mejor conoce, una vez más, la palabra de Dios. Si verdaderamente queremos aprender la voluntad de Dios, número 2, ahí en su bosquejo, necesitamos dedicarnos a la oración. A la oración. Al lado de la palabra oración puede escribir comunión. Tenemos que tener una vida de comunión con el Padre Celestial. La persona que no tiene comunión con el Padre no tiene tiempo de oración, no habla, porque that's the picture. To have communion with somebody is that you're having fellowship with somebody. And if you're going to have fellowship with somebody, you're not going to sit there with your arms crossed. You're going to talk to them. Y esto es lo que tenemos que hacer si verdaderamente queremos conocer la voluntad revelada de Dios, hermanos. Es importante como creyentes comunicarnos o comunicarle a Dios que hacer su voluntad es una prioridad para nosotros. Una vez más, es importante que para ti y para mí como creyentes comunicarle a Dios que hacer su voluntad es algo importante para nosotros. Tenemos que comunicarle a Dios que yo quiero obedecerte. En nuestras oraciones repitamos eso muchas veces. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero obedecerte a ti. Señor, yo quiero seguir tus caminos. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame. Porque cuando clamamos de esa manera, cuando le decimos al Señor, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero seguir tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad, lo que estamos diciendo es que yo quiero conocer la voluntad tuya revelada. I want to know your word. Amén. Te pregunto, ¿estás dispuesto de someterte a todos los mandamientos y todas las cosas reveladas en la palabra de Dios? Escriba esa pregunta. ¿Estás dispuesto a someterte a todos los mandamientos revelados en la palabra de Dios? Dígame si está de acuerdo con eso. La pregunta es, levante la mano ahora, si estás dispuesto a someterte a todos los mandamientos. I see a hand back there. Amén. Una vez más, estamos dispuestos a verdaderamente someternos a toda esa verdad revelada en la palabra de Dios. Ahí donde podemos añadir, the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Ahí debemos como añadirle eso al ladito. El espíritu está deseoso, el espíritu desea hacerlo, pero mira que la carne es débil. Amén. Estamos todos en el mismo bote ahí, ¿verdad que sí? Dígame. Si verdaderamente deseamos someternos a todo lo que Dios dice en su palabra, mis queridos hermanos, nuestra oración y actitud debe ser como la de Cristo. En Lucas capítulo 22, versículo 42. Aquí vemos a Jesucristo en Getsemaní, lleno de agonía. ¿Está lleno de agonía, sí o no? Sí, está lleno de agonía. Agonía that none of us can ever imagine. Y esto fue lo que dice la palabra, esto es lo que dijo Jesucristo. Padre, si quieres, I love that, subraya si quieres, porque queremos aprender de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y en momentos difíciles en nuestras vidas, nosotros no podemos demandarle a Dios que remueva lo que está pasando.
Dios está en el cielo y Él hace lo que Él quiere hacer. Él es mi rey. Él es mi salvador. Él es mi redentor. Y yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser la oración de cada uno de nosotros diariamente, sea lo que sea. Que no se haga mi voluntad, Señor, pero que se haga tu voluntad. El deseo mío es el deseo tuyo. Lo que yo quiero es lo que tú quieres. Pase lo que pase, sea lo que sea, tu gracia siempre será suficiente. Si fue suficiente para Cristo, será suficiente para nosotros también. Cristo, es muy importante notar también en este versículo, Cristo no se dejó llevar por sus emociones. Amén. Escriba eso. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones cuando nos toca tomar decisiones. Nos tenemos que dejar llevar por la palabra de Dios. Tantas personas, starting with me, muchas veces lamentablemente tomamos decisiones basadas como yo me siento en ese momento. Pero Jesucristo en ese momento, en vez de dejarse llevar por el sentimiento, because here's the thing, if I was Christ in Gethsemane, the moment I realized what was going to happen, I would have ran away. Amen? I would have faked my own death. Disappear. That's what the emotions are telling you to do. But Jesus Christ was not governed by his emotions. Jesus Christ was governed by God. His love was for God. So, le pregunta a Dios, Señor, lo que tú quieras. Tu voluntad, no mi voluntad. So, Cristo no se dejó llevar por sus emociones. Cristo no tomaba decisiones basadas por sus circunstancias tampoco. Muy importante. Y nosotros tampoco debemos hacer lo mismo. Cristo perfectamente sometía su voluntad a la voluntad de Dios. Y como Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a someternos gozosamente. Eso es muy importante. Aprender a someternos gozosamente porque Dios es bueno siempre fiel. Dios es bueno siempre fiel. God has my back. I am his child. He loves me. If God has given his very best for me, will he not give me everything else? God will protect me. His will be done in my life. Father, all I want is for you to be glorified in me. So de la misma manera nosotros oramos, Señor, si es posible, remueve la copa. Si es posible, si tú quieres. Because we don't like to suffer. I don't like seeing my kids suffer. We don't like seeing our husbands and our wives suffer. I don't like seeing people in my family not being saved. I don't like those things. It breaks my heart. Pero Dios es mi rey. Y yo le pido a Dios en esos momentos que me traiga a memoria su voluntad revelada. En ese momento, cuando yo oro de esa manera, el Espíritu Santo es como it's like a waterfall of promises. Una cascada de promesas llega a mi mente, a mi corazón. Y cambia mi perspectiva por total. Pero una vez más, hermanos, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que someternos a la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar en un lugar donde la palabra de Dios se predique, tenemos que escuchar pastores que predican la palabra de Dios, tenemos que escuchar música que habla acerca de la palabra de Dios, que glorifique a Dios. Tenemos que tener amistades que amen la palabra de Dios. Santiago 1:5. Muchas veces yo no sé qué hacer igual que ustedes. We don't know what to do. Nos falta sabiduría. Because my mind is not perfect. I don't know all things. But God does, ¿verdad? Por eso dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes requiere sabiduría, levante la mano si requiere sabiduría. Encima de esa frase yo escribí conocer la voluntad de Dios revelada. Señor, yo quiero conocer esa voluntad revelada tuya, ¿verdad? So, si alguno desea o requiere sabiduría, pídansela a Dios. Amén.
A Dios. Empieza ahí, a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos, ¿en qué? En abundancia y sin hacer ningún reproche. Qué bueno es nuestro Dios. Escucha, hermano, las personas sabias quieren vivir en el centro de la voluntad revelada de Dios. Si verdaderamente queremos aprender de la voluntad revelada de Dios, necesitamos valorizar el consejo de las personas maduras en la fe. Necesitamos valorizar el consejo de personas maduras en la fe. Muy importante. Yo no soy perfecto, Pastor Edwin no es perfecto, Pastor Willie no es perfecto. We have our shortcomings, we have our ups and downs. Pero yo estoy seguro, como lo he dicho varias veces, estoy seguro que el Señor fue el que me llamó a este ministerio. No fui yo. Para ser bien franco con ustedes, yo no soy una persona intelectual. Ustedes me han escuchado a mí decir eso muchas veces. Yo lucho, o sea, I have learning disabilities. When I was little, I went to special classes. You know what special classes are? Right, special classes. Okay, cuando yo me paro aquí a leer, estas letras, they bounce up and down constantemente. It's difficult for me, very hard for me. Especialmente que para mí, la mente mía no funciona bien en español, funciona bien en inglés, muy poco en español. Por eso es que yo tengo que escribir las cosas. Maybe you wonder, why does he write his stuff? That's the reason why. En inglés muchas veces yo no tengo que ni ver notas. Pero en Spanish I have to. Es una manera distinta para mí. Okay? But here's the thing. Why am I sharing you this stuff? Yo no soy una persona perfecta. Yo sé que yo no conozco todas las cosas. Yo sé que yo no tengo una sabiduría perfecta. Pero ¿tú sabes qué? Whether you like it or not, Pastor Edwin, Pastor Willie y su siervo son los pastores que el Señor le ha dado a ustedes. It's what it is. I mean, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Y de la misma manera, ustedes, mis queridos amados, ovejas preciosas, son las ovejas que el Señor nos ha dado a nosotros. It's what it is, ¿verdad? En las buenas y las malas, esto es lo que el Señor ha hecho. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros estamos aquí como pastores para ayudarlos a ustedes. Yo escribí aquí en mis notas, esto fue lo que escribí. Usen a sus pastores. Úsenlos. Sácanos todo el jugo que quieras. Estamos aquí para eso, para servirle a ustedes. Cuando tengas dificultades y no entiendas, si no sabes cuál es la voluntad revelada de Dios y tienes que tomar decisiones importantes, significantes o lo que sea, llama al pastor Edwin, llama al pastor Marcel, llama al pastor Willie. Y una vez más, aquí todos somos pastores. Aquí no hay pastor de niños y aquí no hay pastor de jóvenes. Pastor es un pastor, es un pastor. Willie tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. El hecho que él sea el pastor de niños no significa que tiene un conocimiento inferior de la palabra de Dios. El Señor me ha dado un poco de conocimiento a mí y el pastor hoy mucho más. Escribí aquí en mis notas: danos la oportunidad de hacer nuestro trabajo. Llámanos a toda hora. A toda hora. Manda todos los textos necesarios. Ven a la casa y pasamos horas muertas tratando de ayudarte si es necesario. Porque ese es el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Sí, el Señor nos ha dado la palabra, esta verdad absoluta, ¿verdad? Esta voluntad revelada, pero hay veces que uno no entiende, posiblemente no entiendes qué hacer. Estás confundido, confundida. Pues primeramente busca la palabra de Dios. Pídele al Señor sabiduría. Y si todavía no entiende, pregúntanos. Estamos aquí para servirte. Mira lo que dice aquí Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros que hay, seguridad. Subraya esa palabra seguridad, porque esa palabra también en el hebreo se traduce a rescate. And for me that was meaningful. ¿Tú sabes qué? Porque muchas veces la razón que yo necesito, la razón por qué yo voy a preguntarle al pastor Edwin, mi papá: papi, estoy en esta situación, estoy confundido, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo necesito que
que la palabra me rescate. Yo necesito que alguien me rescate. Y obviamente cuando yo hablo con mi papá, él no me va a rescatar con filosofías del mundo. Y él no me va a rescatar con lo que él piensa. Él va a decirme lo que él también conoce de la palabra de Dios. And I'm here to tell you this. Han habido veces donde mi papá me dice, ¿tú sabes qué, papi? Yo no sé. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando él no sabe y yo tampoco sé? Esperamos en el Señor y le preguntamos a otros pastores que conocemos. A ver si posiblemente ellos saben. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Proverbios 15:22. Los planes que fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. En Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si verdaderamente queremos aprender la voluntad revelada de Dios, número 4, tenemos que estar llenos y controlados del Espíritu Santo. Pueden decir amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18 dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagáis, no se emborrachen con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, subraya esta parte, sed llenos del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Esta parte aquí, sed llenos del Espíritu, hermanos, escribe al ladito, eso es una directiva, eso no es una sugerencia, eso es un mandato. Si somos cristianos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, la palabra llenos, subraya esa palabra, en el griego se traduce a pleros, plero. La palabra plero literalmente significa estar lleno hasta el borde o a lo máximo. Cuando leemos esa palabra ahí, ser lleno del Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo nos está comunicando es que como creyentes tenemos que estar llenos hasta el borde, tenemos que estar llenos a lo máximo del Espíritu Santo. La palabra plero en Efesios capítulo 5, versículo 18, escucha, muy importante, no significa obtener más del Espíritu. Escribe eso por algún lugar, es muy importante. Aquí en Efesios 5, 18, la palabra llenos o ser llenos del Espíritu Santo, esa palabra pleros, no significa obtener más del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros completamente en el momento que uno nace de nuevo. Dígame. El punto de este versículo, del versículo 18, es estar controlado por el Espíritu Santo, estar lleno a lo máximo, al borde, es estar controlado por el Espíritu Santo. Ustedes bien saben que hay un bautismo del Espíritu Santo. En el momento que el Señor nos rescata, somos bautizados por el Espíritu Santo una vez por todas, permanentemente. Pero a través de la vida del creyente necesitamos muchas llenuras. Escuche, es una cosa que tú tengas el Espíritu Santo, pero es otra cosa que el Espíritu Santo te tenga a ti. Amén. Y eso es lo que deseamos. Aquí la cosa es no si yo tengo el Espíritu Santo, sí. Como creyentes tenemos el Espíritu Santo porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero la cosa es que yo quiero que el Espíritu Santo me tenga a mí, que me controle a mí. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no me controla a mí, yo voy a caminar no como sabio, sino como necio. Si el Espíritu no me está controlando a mí, yo no voy a ser buen mayordomo del tiempo que el Señor me ha dado a mí. Si el Espíritu Santo no me llena a mí, yo no voy a poder discernir cuál es la voluntad revelada de Dios en esos momentos difíciles de mi vida. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pueden decir amén. Amén. Ahora, la razón por la cual la frase ser lleno del Espíritu Santo está en el tiempo presente, y esto es importante, eso se me olvidó comunicarle esto, pero déjame comunicárselo ahora. La palabra llenos, volvamos a esa palabra llenos, también está en el tiempo presente, que significa que la llenura del Espíritu Santo no es un evento que sucede solamente una vez en nuestras vidas. Como acabo de decir, la llenura del Espíritu Santo es un evento que tiene que suceder constantemente a través de nuestras vidas. ¿Ok?
Y la razón por la cual la frase ser lleno del Espíritu Santo está en el tiempo presente es porque las llenuras del Espíritu Santo no son permanentes. Escucha lo que estoy diciendo. El bautismo es permanente. Amén. Las llenuras no son permanentes. ¿Pueden decir amén? How do I know that's true? Levante la mano si en algún momento en tu vida tú has estado lleno del Espíritu Santo. Que tú sabes, let me give you a good example. Yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo cuando puedo amar a mis enemigos. Amén. Claro que sí, porque eso es imposible de hacer afuera del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han podido amar a sus enemigos? Gloria a Dios. Eso significa que tú estás lleno del Espíritu Santo. Pero tú sabes qué, la persona que está llena o lleno del Espíritu Santo en un momento puede estar entristeciendo al Espíritu Santo una hora después. Amén. Eso es verdad. Ustedes conocen el personaje de la Biblia que se llama Pedro. ¿Cuántas veces Pedro hizo cosas que uno puede decir, esa persona, ese tipo estaba lleno del Espíritu Santo? Amén. O sea, habían cosas que él hacía que decía, uno decía, wow, man, he is really filled with the Holy Spirit. But that same dude, that same guy, Peter, he will be filled with the Holy Spirit one second, saying glorious things, doing glorious things, and then the next he's denying Jesus Christ. So this is why we need many fillings. Constantemente. Porque somos pecadores. Porque no somos perfectos. ¿Entienden? ¿Verdad que sí? Amén. Muy importante. Escucha, hermano. Nosotros somos inconsistentes y por la gracia de Dios, pero gracias a Dios por el hecho, ¿verdad?, que somos inconsistentes, pero gracias a Dios que a pesar de nuestra inconsistencia, el Señor todavía desea amarnos y encaminarnos. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos también en la vida de Pedro. A pesar de que Pedro era una persona inconsistente, ¿Pedro amaba a Jesucristo, sí o no? Claro que sí. ¿Pedro quería hacer la voluntad de Cristo, sí o no? Claro que sí. Pero una persona inconsistente. Y a pesar de la inconsistencia de Pedro, Dios, Cristo, todavía lo amaba. ¿Pueden decir amén? Amen to that. Y Cristo quería encaminarlo. He didn't kick him to the curb. He said, you know what? I'm going to come and rescue you again. I'm going to restore you again. I'm going to lift you up again. I'm going to give you direction again. And he did it for the rest of his life until he was crucified upside down. La Biblia claramente nos deja saber, hermanos, que Dios desea que tú y yo sepamos su voluntad revelada. Dios quiere, Él quiere que nosotros sepamos esa voluntad revelada que se encuentra en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 5, versículo del 5 al 6, dice, Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo, ahí está, reconócelo. ¿Qué significa reconocerlo? Cuando yo reconozco a Dios, lo que le estoy diciendo, Dios, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Yo quiero que tú seas parte de estas decisiones que yo estoy haciendo. Yo quiero que tú me reveles a mí esa voluntad revelada. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Isaías 48, 17. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña provechosamente, subraya esta parte, y que te conduce por el camino en que has de ¿qué? De andar. El Señor desea encaminarnos. El Señor desea revelarnos a nosotros su revelación revelada, o su voluntad revelada. En Salmos 32, 8 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si tú y yo vamos a ser buenos mayordomos del tiempo Kairos, necesitamos invertir nuestro tiempo y energía no en la voluntad secreta de Dios, sino en la voluntad revelada de Dios. Una vez más, todo el mundo ahí, Deuteronomio capítulo 29, 29, dice así: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios, pero las reveladas, la palabra de Dios, nos pertenecen a nosotros. ¿Y quién? ¿Y para quién? Escuchen, mis hermanos. Today's family service. We have moms, dads, children. God has given us His word, not only so that we as parents can grow. God has also given us His word so that we can teach God's word to our children. Let me just say this too. Raise your hand if you're perfect, right? Raise your hand if you have been a perfect father and a perfect mother.
There's no one here is perfect. But don't let the fact that you have stumbled, don't let the fact that you have sinned in the past, don't let the fact that you have been a stumbling block to your children keep you from teaching your children the truth of God's word. When you mess up, we ask God to forgive us. We repent of our sins. Because look, I've made many, many mistakes in my life as a parent. And there's things that I wish I could take back, but I just can't. And what the devil does is he tries to make me feel guilty of the things that I have done, of the ways that I have been a stumbling block to my children. He wants me to feel guilty. And you know, when that feeling of guilt comes into my heart, I say, you know what? I'm not having that. Jesus Christ died on the cross for those sins as well. And just because I made mistakes in the past, that doesn't mean that in the future that I'm not going to tell my children the word of God. I'm going to teach them the truth, even if they think I'm a hypocrite. Porque ahí está la cosa. Ahí está la mentira. Pues ellos piensan que tú eres un hipócrita. Pues, ¿para qué vas a seguir predicando? Cállate la boca. Ya la embarraste bien embarrada. Deja que otra persona le hable. Ya tú no sirves para eso. El tiempo tuyo pasó. Right? That's what happens. Y uno se queda, bueno, ¿qué voy a decirle yo? ¿Quién soy yo? Tú eres el papá y la mamá. Y como papá y mamá tenemos un mandato, responsabilidad. Arrepiéntanse. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestros pecados. Y seguir amorosamente, con autoridad, que tiene la palabra, enseñándoles a ellos qué es lo que dice. Muy importante. I see that happens way too much within the church, and it needs to stop. Now, we're running out of time. I'm going to have to skip some things here. But I'm going to get to that. Yo creo que es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, tú sabes, la Biblia nos enseña a nosotros que hay cosas que Dios desea de nosotros. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que nuestras mentes sean renovadas. Amén. Sí, la palabra de Dios dice eso. Si uno va a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Versículo 2, no se conformen a este mundo, amén, no a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan comprobar cuál sea la voluntad, ahí está, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También es la voluntad de Dios que tú y yo como creyentes tengamos gozo, ¿verdad? Que oremos sin cesar y que demos gracias en todas las circunstancias. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, la palabra de Dios dice así: oren sin cesar, den gracia en todo, porque esta es que la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. También, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que seamos santificados, ¿verdad? Y que nos abstengamos de inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual. Ahora, te pregunto, ¿verdaderamente deseas hacer la voluntad de Dios en el día de hoy? Ahí está la pregunta. ¿Verdaderamente deseas hacer la voluntad de Dios en el día de hoy? ¿Verdaderamente deseas conocer la voluntad revelada de Dios en el día de hoy? Escucha lo que te voy a decir aquí. Voy a leer una cita increíble. Me encanta esta cita. Alguien una vez dijo esto: la mayoría de la gente no quiere conocer la voluntad de Dios para hacerla. De esto se trata. Porque aquí todo el mundo sabe que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos el deber y la responsabilidad de conocer la voluntad revelada de Dios. We have to. Si verdaderamente amamos a Dios, we have to know la voluntad revelada de Él, que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, if we love God, we will keep His commandments. Amén. Si amamos a Dios, vamos a cumplir con sus mandamientos. Pero here's the thing, how can I keep His commandments if I don't know the word?
So, la cosa es, la mayoría de la gente no quiere conocer la voluntad de Dios para hacerla. La mayoría de la gente quiere conocer la voluntad de Dios para considerarla. Write that down. Let that sink in. La mayor parte de las personas no quieren conocer la voluntad de Dios para hacerla. La mayoría de la gente quiere conocer la voluntad de Dios para considerarla. I'll consider it. Ahora te digo una cosa. Si un día te encuentras en una situación difícil, donde estás confundido y necesitas hablar con alguien, listen to me. Entienda esto. En el momento que tú hables con el pastor Edwin, pastor Willy, pastor Marcel, el consejo que te vamos a dar, que el Señor nos ayude siempre, que sea un consejo bíblico. Pero escúchame. Pero si lo que tú quieres hacer es simplemente considerar lo que tenemos que decirte de la Biblia, no me llames. Don't call me. Búscate a otra persona para hacer eso. Es una pérdida de tiempo. Ahora, si tú quieres saber lo que dice la palabra de Dios y en tu corazón quieres aprender para obedecer, otra cosa. Ahí podemos pasar 26 horas hablando. I'm not shy about this. I don't like wasting my time. You don't like wasting your time. Let's not waste our time. And I hope you take that the right way. Lo que acabo de decir es una cosa amorosa. It's a loving thing. Porque la palabra de Dios es para obedecer, no es para considerarla. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos metido en toda clase de problemas por ese asunto? Por saber lo que dice la palabra de Dios y estamos, en vez de obedecer, lo que estamos es considerar. Bueno, when it comes to God's word, we don't need a second opinion. Cuando se trata de la palabra de Dios, no necesitamos una segunda opinión. Si Dios lo dice, debe ser suficiente para mí. Ahora te pregunto, y esto es muy importante. Mejor no te pregunto. En Efesios capítulo 5, versículos del 16 al 18, hay unas directivas ahí. Tenemos que ser sabios. En este mundo malo tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Estas son directivas. Cosas que el apóstol Pablo no son sugerencias. Tienes que hacer esto. Tienen que hacer el tiempo es malo. Es malo. Y si estamos viviendo en estos tiempos malos, tenemos que vivir de esta manera. No hay otra manera de vivir. Pero quiero dejarles saber una cosa. Para nosotros poder vivir de esa manera, lo que acabamos de estudiar, necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Porque no hay otra manera. Si vamos a caminar como sabios, si vamos a aprovechar el tiempo, si vamos a hacer la voluntad revelada de Dios, si vamos a estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser salvos. Te pregunto en este momento, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que si mueres hoy vas a ver a Dios cara a cara? Are you sure about that? ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de eso? Escuche esto. Ustedes saben que nuestro Dios es un Dios que santo, santo, santo. He is holy, holier, holiest. Right? Nuestro Dios es un Dios perfecto. Y como nuestro Dios es un Dios perfecto, requiere santidad y perfección de nosotros. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Dígame si entiende eso. Nuestro Dios es un Dios perfecto, un Dios sin pecado, sin mancha. Y como resultado, Él requiere santidad y perfección de nosotros. Dígame. Sí. He does. Pero el problema es que tú y yo somos ¿qué? Pecadores. Ese es el problema universal de todo el mundo. Uno viene a este mundo ya pecador. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ser rescatados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 11 al 18 dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se que apartaron.
a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Y hay ruina y miseria en su camino. No conocieron el camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. En Romanos capítulo 3, 23. Estas son las malas noticias. Porque siempre tenemos que entender las malas noticias para valorizar y para amar las buenas noticias. Si verdaderamente queremos obedecer estos mandamientos y estas directivas en Efesios, tenemos que ser salvos, porque uno no puede estar lleno del Espíritu Santo sin primeramente ser bautizado por el Espíritu Santo. Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron y están destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Isaías 59:2. Por vuestras iniquidades o nuestros pecados ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que no peque. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí todos somos pecadores. Uno llega a este mundo pecador. Esas son las malas noticias, hermanos. Entienda esto, que si el Señor lo pone a usted en una posición para compartir el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo con otra persona, nunca comience con las buenas noticias. Si la primera cosa que sale de tu boca en el momento que tú comienzas a compartir a Cristo con una persona es: Dios te ama, ya empezaste mal. ¿Me entienden? Me están mirando como: espérate, pero ¿acaso Dios no me ama? Sí. For God so loved the world. Pero la cosa es esta: las personas necesitan entender que necesitan ser rescatados. Y es imposible que una persona entienda la necesidad del rescate si comenzamos con: tú sabes qué, Dios te ama perfectamente, just the way you are. So if God loves me just the way I am, why do I need to be saved? You just told me that God loves me the way I am. So I don't need to be saved. I'm fine. No, you're not fine. Hay que empezar con las malas noticias. Amén. Somos pecadores, pero no solamente eso, nuestro pecado necesita ser castigado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, no muerte física, pero muerte ¿qué? Espiritual, separación de Dios en el infierno. Eso es de verdad. El infierno es de verdad. Levante la mano si la realidad del infierno te ha mantenido despierto en algún momento en tu vida. A mí me ha pasado. Porque aquellos que conocen la verdad revelada de Dios reconocen y saben que Jesucristo habló bastante de eso. Y no lo digo con gozo, lo digo con: eso está en la Biblia, eso es verdad. Eso no es un embuste. Eso no es algo para la imaginación, eso es una realidad. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice: vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pies delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mal entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Versículo 15: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes
los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en la inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Mateo 13:50, Jesucristo dijo, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el horno y el crujir de dientes. El lloro, mejor dicho, y el crujir de dientes. Esas son las malas noticias, mis queridos hermanos. La realidad es que somos pecadores. Y nuestro Dios santo, santo, santo necesita hacer algo con el pecado. Nuestro Dios no puede ser un Dios justo si deja que el pecador se deje llevar con su pecado. Algo tiene que suceder. Pero la buena noticia es que tenemos un Salvador. Dígame. Tenemos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. The wrath of God was satisfied with the life of Jesus Christ. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros se hizo pecado. ¿Puede decir amén? Eso es la verdad. Esa es la voluntad revelada de Dios ahí en la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y a ustedes saben que Él fue manifestado para quitarnos nuestros pecados. Jesucristo fue manifestado, vino a este mundo para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. En Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas son las buenas noticias. Hay un Salvador. ¿Ese es tu Salvador? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Reconoces que tu vida antes de Cristo ofendía grandemente a Dios y que tu pecado en el día de hoy todavía ofende a Dios? La diferencia entre ayer y hoy, si eres creyente, es que en el día de hoy todos tus pecados han sido perdonados. Que en el día de hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no tienes que preocuparte de la ira de Dios, pero escuche por favor, si tú no te has arrepentido de tu pecado, por favor escuchen, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has mirado por fe a Cristo Jesús, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y lo que te espera es esa tormenta, el infierno. Esa es la realidad. Pero tenemos un Salvador. Tenemos a Cristo. Oh, por favor, que esto, listen. I think the last thing you were expecting me to do was to finish like this. Why is he finishing like this? You know why I'm finishing like this? Porque las iglesias están llenas de personas. Están llenas. Alrededor del mundo están llenas de personas que conocen la voluntad revelada de Dios. Pero en el momento que salen por las puertas, you can't tell. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser renovados por la palabra. Si verdaderamente estamos en Cristo, vamos a ser renovados por la palabra de Dios. Que eso significa que nuestra vida va a cambiar. Amén. La forma de pensar, la forma de hablar, lo que hacemos, lo que no hacemos, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Mis relaciones van a cambiar. The way I interact with people is going to change. The way I spend my money is going to change. The way I spend my time is going to change. Everything's going to change. Tenemos un Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Pero la palabra nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
Romanos 10:9 dice, si confesamos nuestros pecados, o si confesas con tu boca a Jesús el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se está acercando. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, los dejamos con esto que está aquí. ¿Está ahí? Escucha lo que dice. En tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de salvación. En este versículo hay dos tiempos. Las palabras, ¿viste? Tiempo se repite 2 veces. ¿Lo ves? Tiempo. Ese es el tiempo Kairos. ¿Te acuerdas de la estatua de Kairos? Con el mechón de pelo al frente. ¿Por qué tenía ese mechón, ese pelo largo al frente? Para que cuando pasara por delante tuyo, que lo agarraras por el pelo. Que aprovecharas la oportunidad, que aprovecharas el tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que Kairos te pasa por el lado, por atrás era que calvo. Y ya se te perdió la oportunidad. Lo que estamos diciendo aquí es que hoy, aprovecha, si no eres salvo, aprovecha el día de hoy para ser salvo. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete en el día de hoy. Reconoce que tu pecado es una gran ofensa para Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Amén. Y la única manera en que tú y yo vamos a poder ver a Dios cara a cara es si estamos vestidos en la justicia perfecta de Jesucristo. La salvación es solamente a través de Cristo. Amén. Considera eso en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si vamos a caminar en este mundo perverso, si vamos a caminar en este mundo oscuro como personas sabias, llenos del Espíritu Santo, conociendo la voluntad revelada de Dios, tenemos que ser salvos. No hay ninguna otra manera. God is good. All the time. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra revelada, Señor. Tu voluntad revelada que hemos estudiado en el día de hoy. Oh Señor, lo que te pido es simplemente esto, que cuando vayamos por esas puertas, cuando vayamos a salir, que pongamos en práctica estos principios que hemos escuchado en el día de hoy. Nosotros tenemos el deseo, yo estoy seguro que todo el mundo que está presente aquí en tu casa en esta tarde tiene el deseo de obedecerte a ti, Señor. Y si tenemos ese deseo de obedecerte a ti es simplemente porque te pertenecemos a ti, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, por desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste, tú nos elegiste, tú escribiste nuestros nombres en el libro de la vida para rescatarnos, para darnos vida eterna, Señor. Y por eso queremos decirte que te amamos, Padre Santo, que te amamos, Jesucristo. Y nuestro deseo en este momento es demostrarte a ti ese amor que tenemos para ti. Y lo vamos a hacer en el día de hoy para el resto de nuestras vidas. ¿Cómo, Señor? Poniendo en práctica lo que sabemos de ti. Escudriñando tu voluntad revelada, Señor. Porque la palabra, como he dicho ya varias veces en el día de hoy, dice que si te amamos a ti, vamos a cumplir con tus mandamientos. Y tus mandamientos no van a ser un estorbo para nosotros, no van a ser pesados para nosotros. Tus mandamientos van a ser cosas que deseamos hacer porque te amamos a ti sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, en vez de obedecer tu voluntad revelada, lo que hacemos es considerarla, Señor. Y te pido en el día de hoy que si esa es nuestra actitud, que paremos, que lo confesemos como pecado, that we would turn away from our sin, Father, and embrace the truth. Nosotros no queremos considerar tu palabra, Señor. Nosotros queremos obedecerla, Padre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, a lograr esto. Like we said earlier, the spirit is willing, but the flesh is weak. And Father, what we want is to be controlled by the Spirit so that we don't fulfill the lust of the flesh. Encamínanos ahora, Señor.
guíanos durante esta semana y ayúdanos para el resto de nuestras vidas a ser personas sabias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te amamos, Jesús, y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice...